Descubierto, el millonario que despidió a 5 mujeres. Su vida cambió con una peluca emocionante. Javier era un hombre que lo tenía todo, una empresa próspera, una casa grande y un automóvil que hacía girar cabezas. Pero en lo profundo de su ser, una sombra lo perseguía. Había crecido en un barrio popular de la Ciudad de México, donde cada rincón le recordaba a su madre, una mujer guerrera que le enseñó a respetar y valorar a los demás. Sin embargo, en su lucha por el éxito, había tomado una decisión desgarradora. Despidió a 5 mujeres que habían sido el corazón de su empresa. Estas mujeres, madres solteras, estaban ahora enfrentando el frío golpe de la injusticia. Javier asomaba su cabeza por la ventana de su oficina, observando lo que había hecho, un nudo en el estómago y un peso en su pecho, mientras el eco de sus despidos resonaba en su mente. La culpa se aferraba a su corazón como una sombra oscura. Sabía que había construido su imperio a base de esfuerzo, pero perder la conexión con sus raíces le había costado más de lo que imaginaba. Cada día, sus pasos resonaban vacíos en las calles de su antiguo barrio, hasta que decidió infiltrarse en él. Adoptando una identidad alternativa, se disfrazó como un simple obrero y llegó al taller comunitario donde las mujeres que despidió mantenían la esperanza viva a pesar de las dificultades. Los colores vibrantes del taller contrastaban con la dureza de la vida. Allí, Javier escuchó sus historias, sacrificios que hicieron, desvelos por sus hijos, el amor incondicional que cada una destilaba en su mirada. Las mujeres eran fuertes, guerreras que desafiaban a la adversidad, y su valentía conmovió hasta lo más profundo de su ser. Se enfrentó a un dilema: ¿podría redimirse? ¿Sería capaz de darles otra oportunidad? Decidido a enmendar su error, organizó un evento que prometía cambiar el rumbo de sus vidas. La comunidad comenzó a mirar con escepticismo, pero en sus corazones empezó a surgir un rayo de esperanza. Sin embargo, no todo era sencillo. La noticia de su plan atrajo la atención de competidores que intentaron boicotearlo. Javier se sentía acorralado, pero no podía rendirse. En un momento crucial, sus ojos se posaron en una peluca olvidada en un rincón del taller. Al tocarla, una oleada de recuerdos lo abrumó: su madre, sus sacrificios, su lucha incansable le recordaron lo que realmente importaba. La emoción subía y, en su pecho, se encendió una llama. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La comunidad se reunió en el taller, con miradas de expectativa que cruzaban de una a otra. Javier, con el corazón en la mano, se enfrentó a ellas. Aquel espacio lleno de risas y lágrimas se tornó en un villancico de emociones. Las mujeres, empoderadas y listas para escuchar, chocaban miradas entre ellas, aguardando el mensaje de su antiguo jefe. ¿Logrará Javier redimirse? ¿Podrá recobrar el respeto que había perdido? La tensión colgaba en el aire, mientras Javier se enfrentaba no solo a sus errores, sino a la comunidad que lo había visto crecer. Un nuevo comienzo estaba en juego, y todos estaban expectantes de lo que vendría. Javier respiró hondo, intentando calmar la tempestad que rugía en su interior. Con un leve temblor en las manos, sintió como la peluca, un símbolo de esperanza y cambio, pesaba en su pecho. Miradas curiosas se posaban sobre él. ¿Qué les diría? ¿Qué palabras tendrían el poder de sanarlas y, al mismo tiempo, redimirlo? Gracias por estar aquí, inició. Su voz temblorosa resonó con sinceridad. Sé que muchas de ustedes me ven como un villano, como alguien que les robó la oportunidad de crecer, de brillar. Pero he venido a decirles algo importante. Quiero que trabajemos juntos. Las mujeres intercambiaron miradas. El escepticismo y la sorpresa se mezclaban en sus rostros. Aún así, hubo un murmullo de interés. Javier continuó, su determinación surgiendo con cada palabra que pronunciaba. Desde el día que las despedí, he llevado un peso enorme en mi corazón. He comprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que impactas, en lo mucho que haces por los demás.
Quiero enmendar mi error y ofrecerles un nuevo comienzo. Los ojos de María, una madre soltera que había trabajado en su empresa durante años, brillaron con lágrimas. Había luchado por mantener a sus 3 hijos en medio de la adversidad, y la posibilidad de una segunda oportunidad iluminó su rostro cansado. ¿Y qué nos ofrecerás?, preguntó con la voz firme, aunque su corazón latía rápido. Javier sintió el desafío y sonrió, sintiendo que la conexión comenzaba a restablecerse. Quiero que todas ustedes regresen a trabajar, no solo con un salario justo, sino con oportunidades para crecer. Pondremos en marcha talleres de capacitación y desarrollo profesional. Pero hay más. Vamos a construir juntas un programa para apoyar a otras mujeres de la comunidad que se encuentren en situaciones similares. El ambiente en el taller se transformó. Aquellas mujeres murmuraban entre ellas, comenzando a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, Javier sabía que no sería fácil ganar su confianza. No espero que me perdonen de inmediato. He fallado. Pero estoy aquí, dispuesto a aprender. También quiero escuchar sus ideas y sueños, dijo con sinceridad. La reunión se convertía en un círculo de emociones, la esperanza empezaba a cobrar vida, pero aún había desconfianza. En ese momento, Rosa, la mujer que había liderado el grupo en su antiguo trabajo, se levantó. No olvides que esto es solo una promesa, un primer paso. Necesitamos ver acciones, no solo palabras. Hacerlo requiere esfuerzo, dijo con una voz clara que retumbó en el corazón de todos. Javier sintió que su corazón se contraía. Sabía que, a pesar de su esfuerzo, el camino hacia la redención no sería sencillo. Pero cada latido le recordaba que estaba listo para luchar, no solo por ellas, sino por él mismo. No podía regresar a ser el hombre que era. Mientras la reunión avanzaba y se comenzaban a trazar planes, un sonido inesperado interrumpió el ambiente. Un estallido resonó en el exterior, seguido por un grito desgarrador. Las miradas se volvieron hacia la puerta, los rostros pálidos. ¿Qué fue eso?, preguntó una de las mujeres, el miedo atrapando la esperanza que lentamente florecía. La tensión regresó con fuerza, y la sonrisa de Javier se desvaneció. No podía volver atrás. Una sombra oscura asomaba en el horizonte, amenazando con desbaratar lo que tanto le había costado reconstruir. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva amenaza? ¿Lograría proteger la nueva vida que con tanto esfuerzo comenzaba a edificar? El silencio se hizo profundo, dejando a todos al borde de sus asientos. Un murmullo ansioso recorrió el taller mientras las mujeres se agrupaban, sus ojos fijos en Javier, buscando respuestas. El estallido resonaba aún en el aire, jugando con su mente, y una parte de él quería correr hacia la puerta, pero no podía. Necesitaba ser fuerte. Voy a averiguar qué ha pasado, anunció, su voz firme a pesar del torbellino de sentimientos. Se dirigió hacia la salida, sintiendo que cada paso pesaba como una tonelada. Las mujeres lo siguieron, algunas temblando, otras hablando entre ellas, llenas de inquietud. Cuando Javier abrió la puerta, la escena frente a él fue un caos. En el asfalto, un coche había chocado contra un árbol, el motor aún zumbaba, y un grupo de personas se había reunido alrededor, sus rostros tensos. «Llamen a una ambulancia», gritó una voz desde la multitud. Era el marido de una de las mujeres, Mari, que se encontraba entre ellos. Javier sintió un ardor en el pecho al reconocer el rostro de la mujer que temía perder. En su hogar, Mari jamás había perdido la esperanza. Siempre había tenido una sonrisa para sus hijos, pero en ese instante, su mundo pendía de un hilo. Javier corrió hacia el auto, donde un chico joven permanecía inconsciente al volante. «¿Estás bien?», preguntó Javier, intentando despertar al chaval mientras la adrenalina corría por sus venas. Pero no hubo respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda, un sentimiento de impotencia lo abrazó. La culpa regresó, ya no por sus decisiones en el pasado, sino por la vida que podría derrumbarse de nuevo. «Por favor, alguien que me ayude», gritó, sintiendo que el tiempo se dilataba mientras buscaba en la multitud. Los ojos de las mujeres se encontraban con los de Javier, llenos de temor pero también de determinación. «Voy a necesitar su ayuda». «Mujeres, acérquense», les gritó. La fuerza que había sentido antes se estaba transformando en un fuego. La comunidad no podía darse el lujo de dejar caer esta oportunidad, tenía que actuar. Llamaron a emergencias mientras algunas de ellas empezaron a sacar al chico del auto,
con sus manos temblorosas pero firmes. Una vez en la acera, observaron juntos el oscuro escenario. La vulnerabilidad de la situación resonaba en sus corazones. Javier vio las miradas decididas y comprendió que no solo luchaban por su comunidad, sino por un cambio en sus propias vidas. Era un momento crucial. La vida de Mari dependía de ellos. Rosa, ¿puedes quedarte con el chico? Necesitamos comprobar si está consciente, dijo Javier, sintiéndose más como un líder que un villano en ese preciso instante. Mientras Rosa se aferraba al chico delicadamente, el sonido de sirenas se acercaba. Javier miró a las mujeres a su alrededor, y en sus miradas había algo que jamás había visto antes: confianza. Su corazón latía fuerte. El chico comenzó a moverse ligeramente, y Javier lo observó absorber el ambiente confuso. En ese momento, se dio cuenta de que había algo más importante que las palabras y las promesas. Era el acto de estar presente, de sostenerse mutuamente. Están haciendo un gran trabajo, murmuró el joven, con voz apenas audible. Y esas palabras se sintieron como un abrazo cálido. Las sirenas ulularon, y el caos empezó a ordenar sus pasos. Pero la chispa en el corazón de Javier no se apagaría. Tenía que hacer más, no solo por Mari y su familia, sino por el resto de estas mujeres que poco a poco comenzaban a encontrar su fuerza. A medida que las luces parpadeantes iluminaban la escena, Javier cerró los ojos un momento. Fue entonces cuando supo que no solo enfrentarían los retos del presente, sino que también estaban parados en el umbral de un nuevo futuro. Pero, ¿podría realmente sostener la promesa de ese futuro mientras las sombras aún acechaban al grupo? La incertidumbre lo paralizaba momentáneamente, pero la vida no podría esperar. ¿Quién sabía qué desafíos se enfrentarían antes de encontrar la redención que tanto deseaban? Las sirenas se convirtieron en un canto de esperanza que llenaba el aire, y el sonido pronto trajo consigo un equipo de paramédicos que llegó corriendo hacia la escena. Javier se apartó un poco, permitiendo que los profesionales tomaran el control, pero su corazón seguía latiendo desbocado. Sus ojos buscaban a Mari, pero los rostros de las mujeres a su alrededor eran un torbellino de emociones. ¿Dónde está Mari?, preguntó a una de las mujeres que se acercaba. Era Clara, la amiga más cercana de Mari, y su expresión lo decía todo. Está bien, murmuró Clara, aunque Javier podía notar el temblor en su voz. Javier sintió un nudo en su garganta. ¿Podía confiar en esas palabras? ¿Estaba realmente bien? La voz de la mujer se apagó mientras miraba hacia el auto, donde el chico aún yacía tendido. Ella también había perdido muchas esperanzas en distintas ocasiones. Y, en contraste, sus lágrimas comenzaban a fluir. Mientras los paramédicos atendían al herido, Javier se volvió hacia el grupo de mujeres. Necesitaba hallar el coraje para poder guiarlas. Aquella no era una realidad que podía enfrentar solo, así que dio un paso adelante, sintiendo que el aire se enfriaba. Mujeres, comenzó, su voz resonando aunque temblorosa, quiero que todas recuerden lo fuertes que son. Hemos pasado por momentos difíciles, pero juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Vamos a quedarnos unidos. Tal vez esas palabras no cambiaban la situación, pero había algo en el tono que capturó la atención de todos. Las miradas de las mujeres se encontraron. En ese instante, Javier vio que aunque estaban asustadas, también había una chispa de determinación en sus ojos. Las luces de las ambulancias iluminaban todo con un resplandor casi mágico. Javier observó cómo el chico empezaba a ser atendido, un rayo de esperanza surgiendo de la confusión. Mientras el paramédico le colocaba un collarín, el joven apenas abrió los ojos, pero otra vez murmuró palabras que encendieron la llama. Gracias por ayudarme. Por un momento, todos respiraron aliviados. Las mujeres sonrieron entre sí, reconociendo el poder de su acción. Javier sintió que las sombras se disipaban un poco. Su propia culpa comenzaba a ser desafiada por la fuerza de la comunidad. Pero su alivio fue pasajero, pues pronto un grito desgarrador rompió el aire. ¿Dónde está mi esposo?, vino de Mari, quien aparecía en el borde del grupo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, buscando desesperadamente por su pareja. Javier sintió una punzada en su corazón. En su intento de sostener a todos, el horror de haber perdido a Mari lo envolvió de nuevo. Mari estaba allí, pero el pánico que emanaba de ella era palpable. Sin pensarlo, dejó la conversación con Clara y corrió hacia Mari. «Estás aquí, estás a salvo», le dijo, intentando calmar su tormento, aunque su propia voz temblaba.
Han venido las ambulancias. Te ayudarán, pero en su mente había una preocupación. ¿Y si todo esto se torcía de nuevo? ¿Y si el chico no salía bien de esto? Miró al joven, que ya estaba siendo colocado en la camilla. Sus problemas parecían tan pequeños en comparación con la tormenta emocional que amenazaba con estallar en Mari. Mari, con su voz rota por la angustia, apenas pudo captar las palabras de Javier. Pero en su mirada había una vulnerabilidad que lo hizo temer. ¿Aguantaría su fortaleza? Lo que no sabía Javier era que esa misma fortaleza, aún escondida en los recovecos del miedo, podría transformarse en algo más grande. De repente, un grito resonó por encima del bullicio. El segundo vehículo llegó, anunció un paramédico con prisa, mientras escuchaban más sirenas a lo lejos. El futuro, tanto para Mari como para Javier, se sentía más incierto que nunca. ¿Serían capaces de sostener la esperanza en medio de la tormenta? ¿O las sombras del pasado se cernirían una vez más sobre ellos? La comunidad estaba a punto de ser probada de nuevas maneras, y la batalla por la redención apenas estaba comenzando. El vuelo de la sirena se desvaneció poco a poco, dejando un silencio tenso que envolvía a todos los presentes. Javier sintió a su lado el peso de la desesperación de Mari, un peso que ahora lo aplastaba junto con su propio miedo. La mirada de ella buscaba respuestas en su rostro, como si él tuviera el poder de deshacer el caos en el que se encontraban. Javier, dijo Mari, su voz un susurro quebrado, ¿está bien? ¿Está mi esposo bien? Javier asintió, deseando que sus palabras fueran suficientes para calmarla. Pero su corazón latía apretado, y no sabía si podría prometer lo que no estaba seguro. La ambulancia ya se había llevado al joven herido, y las luces parpadeantes que aún los rodeaban parecían jugar con las sombras de sus temores. Lo están atendiendo, repitió Javier. Han llegado profesionales, confía en ellos. Mari, ella lo miró, y entre las lágrimas que surcaban su rostro, podía ver la lucha interna que enfrentaba. La fortaleza que había percibido en ella antes se desvanecía, y en su lugar, el miedo empezaba a tomar el control. Javier sintió el nudo en su garganta volverse más apretado, como un recordatorio de que a veces, incluso las almas más fuertes se quiebran ante la adversidad. No puedo, susurró Mari, mientras se cubría el rostro con las manos, sus hombros temblando. El Javier se acercó y le ofreció su abrazo. Quería que supiera que no estaba sola, que podía apoyarse en él. Pero también sabía que las palabras podían no ser suficientes. Mientras la comunidad se movía a su alrededor, algunos de los hombres se acercaban a ver qué había sucedido, pero a Javier no le importaban las miradas ni los murmullos. Solo quería estar allí para Mari. Escucha, dijo, levantándola ligeramente para que pudiera verlo a los ojos, tú eres fuerte, y juntos vamos a salir de esto. Así como hemos hecho antes, le vamos a decir a la vida que no nos va a vencer. Vamos a mantener la fe. Mientras ella contenía la respiración, Javier pudo ver cómo un rayo de determinación comenzaba a parpadear en sus ojos. Era tan frágil, pero también tan potente. En ese instante, la comunidad dejó de ser solo una multitud asustada, se convirtió en un grupo de almas unidas. Todos estaban esperando, apoyándose mutuamente en sus inseguridades y temores. Las mujeres alrededor, inspiradas por el coraje de Javier, comenzaron a murmurar palabras de aliento. La voz de Clara se alzó entre la multitud. Sí, tenemos que estar juntas. Vamos a encontrar la manera de ayudar. La convicción en su tono empezó a encender esa chispa en los demás. Mari respiró profundamente, levantando la cabeza. Las lágrimas todavía caían, pero había una mezcla de esperanza que comenzaba a llenar el vacío de su angustia. Pero, en medio de esa pequeña ola de aliento, Javier sintió que algo no estaba bien. Una sombra se deslizó entre ellos y la voz de un paramédico llegó con un tono diferente, grave. Necesitamos que alguien acompañe a la familia del herido. Pero añadió, levantando la vista, ha habido un accidente adicional en la ruta. El rostro de Javier se palideció. Los ecos del desastre resonaban en su mente, llenando de pánico sus pensamientos. Las palabras del paramédico golpeaban como un martillo. No. Susurró Mari, la multitud empezó a murmurar, los sentimientos de seguridad se desvanecían. Javier se sintió atrapado. El horror a lo que podía suceder volvió a apoderarse de él. Tenía que mantener calmada a Mari y a las demás, pero el futuro ya no parecía tan brillante. Mari dijo, tomando su mano con fuerza,
No importa lo que pase, nos tenemos el uno al otro. Vamos a enfrentar esto juntos. La mirada de Mari se encontró con la de Javier, y aunque había temor en sus ojos, también había una chispa de lucha. Ambos sabían que más desafíos llegaban, incluso cuando apenas estaban comenzando a recuperarse de este. El sonido de más sirenas se acercaba una vez más, y cada sonido se convirtió en un latido que resonaba dentro de ellos. Javier suspiró, preparándose para lo que vendría. Estamos a punto de enfrentarnos a algo más, pero yo estaré aquí. Siempre estaré aquí, declaró, con una firmeza que sorprendentemente ganó en su interior. Mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza, la pregunta latente resonó entre la multitud. ¿Qué más les depararía la tormenta que ni ellos mismos podían imaginar? La sirena de la ambulancia rompió el palo de silencio que había caído sobre la comunidad, y a medida que resonaba en sus corazones, Javier sintió una creciente ansiedad. Se agitaba en su lugar, los pensamientos desgastándose en una espiral de interrogantes. ¿Estaría bien el joven herido? ¿Qué había sucedido en el segundo accidente? Mari, aún aferrada a su mano, respiraba de forma irregular. Javier podía ver cómo sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y confusión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando como si cada palabra estuviera cargada de dolor. Tenemos que movernos a encontrar a las familias, a los heridos, dijo Javier, tratando de ser práctico. Saber que no estaban solos era lo único que les quedaba. Miró a Clara y al grupo que empezaba a congregarse a su alrededor. Todos podemos ayudar, ¿verdad? Clara asintió con determinación. Sí. Vamos a organizarnos. Necesitamos averiguar quiénes son, si hay más personas en peligro. Las mujeres comenzaron a murmurar entre sí, y Javier vio cómo la energía del miedo comenzaba a transformarse en acción. Se sentía más fuerte ahora, con un sentido renovado de propósito. Los hombres se agruparon a su lado, listos para formar un frente unido ante la adversidad que se avecinaba. Mari dijo, girándose hacia ella. Tienes que estar fuerte. Puedes hacerlo por él. Ella lo miró, con la luz de la esperanza apenas comenzando a despuntar entre las nubes de su angustia. Un leve sentimiento fue su respuesta, y eso le dio a Javier la confianza que tanto necesitaba. Mientras él y Clara comenzaban a orientar a las personas a buscar información sobre el accidente, el viento soplaba frío, trayendo consigo un olor a tierra mojada. Javier se sintió abrumado por la fragilidad humana que lo rodeaba. Había una sensación palpable de que el dolor podía tocar a cualquiera, en cualquier momento. Las noticias del segundo accidente empezaron a propagar el miedo entre sus conocidos. Conversaciones entrecortadas llenaban el aire, y Javier escuchó nombres, rostros que le eran familiares. Sus amigos, sus vecinos. Las imágenes de los rostros preocupados que alguna vez compartieron risas y momentos felices comenzaron a atormentarlo. Javier, gritó un nombre desde la distancia. Es Luis. Se dice que estaba en el transporte. El dolor se disparó en el pecho de Javier. Luis. Su mejor amigo. No podía permitir que la desesperación lo invadiera. Tenía que seguir adelante. Vamos, dijo firmemente, y con la cabeza en alto, se dirigió al grupo. Todos. Dirijámonos al lugar del accidente. Necesitamos estar allí. Quizás podamos ayudar. Mari lo siguió con pasos vacilantes, pero con un destello de determinación que Javier nunca había visto antes. Miró hacia atrás, y al ver el apoyo que se formaba a su alrededor, sintió una chispa de energía impredecible. Sabía que la unión de la comunidad podría ser la respuesta a lo que se avecinaba. Al llegar a la esquina de la carretera, el espectáculo que encontraron fue devastador. La escena mostraba vehículos chocados, y los gritos de las personas resonaban en el aire. Con cada paso, la sensación de urgencia crecía dentro de Javier. Tenía que encontrar a Luis, asegurarse de que estuviera a salvo. De repente, una figura familiar surgió entre la multitud. Era Sofía, la hermana de Luis, su rostro desencajado y cubierto de lágrimas. Javier sintió como el suelo se convertía en una ola de emociones que amenazaba con inundarlo. Sofía, ¿dónde está Luis?, preguntó, acercándose con rapidez. No lo sé, su voz se rompió. Me dijeron que lo llevaron al hospital, pero no sé si está bien. El corazón de Javier se detuvo un momento. No podía dejar que el miedo ganara. Tenía que actuar.
Y en ese instante, entre el caos y el dolor, una idea chispeó en su mente. Sería mejor que Mary la escuchara. Mary, escucha, vamos a buscarlo. Prometamos que no nos detendremos hasta encontrar a todos los que amamos. La mirada de Mary iluminó, sus ojos llenos de lágrimas aún, pero reflejaban una nueva resolución. Ella asintió, y la comunidad a su alrededor pareció resonar con ese mismo compromiso. El sonido de las sirenas ya no sonaba como una advertencia, sino como un llamado a la acción. Mientras la multitud se movía hacia los autos, Javier sintió que se aproximaba no solo al destino, sino a una nueva batalla por la esperanza. ¿Qué más perderían aquella noche? La respuesta a esa pregunta pesaba sobre ellos, y con cada paso estaban a punto de descubrir que la tormenta solo estaba comenzando. La atmósfera estaba cargada de un miedo palpable, un eco de las sirenas que seguía tejiendo su melodía desesperante. Javier, rodeado por el caos, sentía como su corazón latía fuerte. Miró a Mary, que caminaba a su lado, su mano aún entrelazada con la de él, un vínculo frágil pero inquebrantable. Vamos, Mary dijo, su voz resonando entre el murmullo de la multitud. Necesitamos saber hacia dónde llevar al resto. A las familias, a las víctimas. Murmullos de preocupación flotaban a su alrededor mientras avanzaban en dirección al hospital local. Era un trayecto que solían recorrer juntos, lleno de risas y charlas despreocupadas, ahora convertido en un camino de angustia. Al llegar al hospital, la visión de la sala de espera, repleta de personas con rostros sombríos, le hizo el estómago un nudo. Las familias, nerviosas y angustiosas, se abrazaban unas a otras mientras otros aguardaban noticias. Javier sintió la pesada carga del pálpito colectivo, como si todos compartieran una sola respiración tensada por la incertidumbre. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Mary, su voz apenas un susurro. Buscaremos información, respondió Javier y con firmeza avanzó hacia el mostrador de recepción. La enfermera detrás del ventanuco parecía sumida en su propio caos, y sus manos temblorosas trataban de organizar una montaña de papeles. Disculpe. Javier recurrió a su mejor tono, buscando respuestas entre los gritos y susurros que llenaban la sala. Necesitamos saber si hay algún herido que se llame Luis. La enfermera lo miró con ojos cansados, pero su voz fue firme. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Por favor, siéntense. Una vez que tengamos información, se los haremos saber. Frustrado, Javier se dio la vuelta y buscó a Mary con la mirada. Ella se veía perdida entre la multitud, buscando un punto de apoyo. Fue en ese momento que vio a Sofía, su rostro demacrado, buscando entre los rostros conocidos. Sofía, gritó, y cuando ella giró la cabeza su expresión cambió de angustia a una leve esperanza. ¿Tienes noticias de Luis?, preguntó al borde de las lágrimas. Estamos intentando averiguarlo. Voy a buscar más información. De repente, una exclamación resonó al fondo de la sala. Un grupo de doctores entró, con una expresión grave que se prolongó en los rostros de todos los presentes. Javier sintió que el corazón se le paraba mientras se anticipaba a una mala noticia. Los murmullos se silenciaron. Los ojos se dirigieron a los médicos, como aves a su prédator. Desesperadamente, Javier sintió la calidez de la mano de Mary apretándose más fuerte. Era un simple gesto, pero le daba la fuerza que necesitaba. Lois no está solo, declaró uno de los doctores, su voz clara, aunque tensa. Ha sufrido una hemorragia, pero está estabilizado. Un suspiro colectivo salió del grupo, pero Javier todavía sentía la tormenta en su interior. El doctor continuó, pero las palabras le llegaban como ecos lejanos. Solo quería ver a Luis, darle un abrazo, ahogar el miedo bajo el peso de la amistad. ¿Cuándo podremos verlo?, preguntó Sofía, su voz aventurándose ante la respuesta del médico. Deben esperarse un momento, fue todo lo que él pudo escuchar. El sonido de los latidos de su propio corazón inundaba sus pensamientos. Mientras tanto, el aire en la sala se volvió más denso y la ansiedad se palpaba. La espera se convirtió en un estira y afloja de emociones, el tiempo parecía disiparse. No podía dejar que el pánico lo consumiera. No podía, no debía. La comunidad esperaba algo de él, un faro en medio de la tormenta. Después de lo que parecieron horas de angustiosa espera, el doctor regresó. Su mirada ya no era de compasión, sino de seriedad.
Lamentablemente hay algo más que deben saber, dijo, y el silencio se adueñó de la sala. En el pecho de Javier, algo se rompió, la sensación de incertidumbre se transformó en un golpe de ansiedad. ¿Qué más podían perder? La pregunta se hizo eco en su corazón y, justo entonces, una idea sobrecogedora atravesó su mente. ¿Estaba el destino jugando con ellos? La respuesta, lo supo de inmediato, comenzaba a dibujar su figura en el horizonte, una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras la habitación se convertía en una sala de juicios, las revelaciones del médico estaban a punto de desencadenar una serie de consecuencias que nadie podría haber imaginado. La tormenta que habían llevado en sus corazones apenas comenzaba a desatar su furia. El doctor tomó aire, cansado, como si el peso de lo que iba a decir le oprimiera el pecho. Las miradas se fijaron en él, el silencio era tan denso que cada respiración se sentía como un grito ahogado entre los presentes. Javier, con las manos todavía entrelazadas con las de Mary, sintió que el mundo se detenía. Luis no ha sido el único involucrado en el accidente, comenzó el médico, y las palabras resbalaron como un puñal afilado. Lamentablemente, hay otros heridos de gravedad, y uno de ellos. Javier trató de mantener la calma, pero las palabras que seguían eran como un eco de terror en sus pensamientos. Es el hermano de Javier. Segundo, un hermano de sangre, al que creía a salvo. El dolor se instaló en el pecho de Javier, como un hierro candente. Miró a Mary, que cerró los ojos, comprimiendo los labios en un gesto de compasión. No eran solo las noticias sobre Luis las que lo devastaban, la conexión con su hermano era una herida que nunca había dejado de sangrar. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Sofía con un hilo de voz, apenas un susurro, como si de alguna manera pronunciarlo diera vida a la tragedia. Perdió el conocimiento en el accidente, el doctor pausó, buscando las palabras adecuadas. Tal vez ni siquiera las sabía. Finalmente continuó. Está en estado crítico. Estamos haciendo todo lo posible, pero como podrán imaginar, la situación es complicada. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mary. Era como si el dolor se dividiera entre ellos, creciendo con la intensidad de una tormenta que no se podía controlar. Javier sintió el aire volverse más pesado, cada respiración se le hacía más difícil, la sala se había convertido en un microcosmos del desasosiego. Gente murmurando, sollozando. Javier no podía moverse, la angustia lo anclaba al suelo. Pero había algo más, esa pequeña chispa de esperanza, comenzaba a luchar en su interior. No podía dejar que la desesperación lo arrastrara, no sin saber la verdad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Javier, rompiendo su propia zona de confort. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. El doctor lo miró con un atisbo de gratitud, como si su pregunta fuera un rayo de luz en la oscuridad. Pueden esperar, eso es lo mejor que pueden hacer ahora. Pero también pueden ayudar. Necesitamos donantes de sangre. Las palabras resonaron como un tambor en su mente. Sin pensarlo dos veces, Javier asintió con convicción. Si había algo que podía hacer, era eso. Se volvió hacia Mary, que lo miraba con un torbellino de emociones en los ojos. Mary, tenemos que hacerlo. Debemos ayudar a Luis y al hermano de mí. Ella tragó, sus ojos brillaban con la luz de la determinación. Claro, lo haremos juntos. Con una resolución renovada, Javier se acercó al mostrador de recepción nuevamente. Las palabras fluyeron de sus labios mientras explicaba la situación. La enfermera, aunque cansada, entendió la urgencia en sus voces. Por favor, mándenme la información necesaria para que todo el que quiera ayudar pueda hacerlo. Mientras la enfermera comenzaba a organizar las cosas, Javier sintió una conexión más fuerte con todos a su alrededor. Era curioso ver cómo el dolor había forjado un lazo entre ellos, algo que nunca habrían deseado, pero que ahora los hacía más fuertes juntos. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a crecer, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Alguien había colapsado, y el caos que había disminuido un poco volvió a desatarse por completo. El pánico se redobló. Javier, Mary y Sofía intercambiaron miradas llenas de acción. Sin pensarlo, se lanzaron hacia la fuente del grito. Allí, vislumbraron a un hombre en el suelo, rodeado de personas que no sabían qué hacer. Rápidamente, Javier hizo camino entre la multitud, con una sola idea fija en su mente:
la verdadera batalla apenas comenzaba. «Vamos», gritó, la adrenalina elevándose en su interior. «Alguien llame a emergencia». Mientras se esforzaba por ayudar, el rostro del hombre se le quedó grabado en la memoria. Todo estaba conectado, ese instante definiría el rumbo de sus vidas. Con determinación ardiente, sabía que necesitaba encontrar la fuerza para afrontar la realidad que se estaba desbordando. Pero, ¿sería suficiente? Javier llegó al hombre desplomado, sintiendo el tumulto de emociones que bullían en su interior. La angustia lo empujaba a actuar, pero a su alrededor la confusión reinaba. La gente murmuraba, algunos gritando que llamaran a una ambulancia, otros simplemente observando, paralizados por el miedo. «Él necesita ayuda», gritó Javier, inclinándose hacia el hombre. Al acercarse, pudo ver su rostro, una mezcla de pálido y sudoroso que no prometía nada bueno. Javier sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. «¿Tienes algún tipo de identificación?», preguntó a la multitud que había comenzado a rodear al hombre. «Dejen espacio», con los nervios a flor de piel, Javier puso sus manos entre los hombros del hombre, buscando su pulso. Era débil. La necesidad de actuar lo envolvió, como un fuego que no se podía extinguir. Le giró la cabeza, sintiendo la suavidad de su cabello, buscando algún signo de vida, pero no era suficiente. Mari, a su lado, no había dejado de mirar a Javier. Había algo en su intensidad que la hizo reaccionar también. Se arrodilló junto a él, entrelazando sus dedos con los de Javier antes de preguntarle con una voz suave, «¿Qué hacemos?». «Necesitamos que alguien llame a los servicios de emergencia», respondió, sin desviar la vista del hombre. «Y busca cualquier cosa que podamos utilizar para ayudarlo». Mientras Mari se ocupaba de buscar un teléfono, Sofía comenzó a interrogar a los que estaban alrededor. Su presencia era tan contundente que logró que algunos se movieran, se separaran del horror y comenzaran a buscar ayuda. Javier aplaudía a la acción nueva, su mente aún centrada en la realización de que, por fin, debía ser un héroe. El hombre seguía sin responder. Javier inició maniobras básicas de reanimación, la adrenalina corriendo por sus venas, convirtiendo cada impulso en una misión. Notaba como su corazón latía fuerte, ritmos que parecían resonar como tambores en su pecho. Era un momento extraño, pero no podía permitir que el miedo lo paralizara. El recuerdo de su hermano lo atravesó como un relámpago. El momento de actuar era ahora, y cada segundo importaba. Cada compresión que hacía sobre el pecho del hombre era un eco de su propia pérdida, una manifestación de su deseo de que no hubiera otra tragedia en su vida. «Vamos, por favor, respira», gritó, cada palabra llena de fuerza y desesperación. Mari apareció a su lado, con el teléfono en mano. La voz temblorosa de la operadora transmitía algo de calma. Él pudo notar cómo su mirada se mantenía fija en él, dándole la certeza que necesitaba para seguir adelante, pero justo en medio de la maniobra, el hombre abrió los ojos. Su mirada era confusa, casi aterradora, como si regresara de algún lugar muy lejano. Javier sintió un alivio inexplicable inundarlo. «¿Puedes oírme?», preguntó, sintiendo que un pequeño rayo de esperanza se encendía en su pecho. «¿Qué?», murmuró el hombre con voz apenas audible, sus ojos centelleando con incertidumbre. Cuando el hombre intentó incorporarse, Javier se lo impidió suavemente. «No te muevas. Estás en el hospital». Sofía sonrió, sintiendo que el aire se volvía un poco más ligero. La multitud que los rodeaba estalló en murmullos de alivio, pero Javier no podía perder el enfoque. A lo lejos, vio que el doctor del inicio regresaba, la mirada grave pero con una chispa de determinación. Pero entre esa multitud y toda esa gente había un rostro familiar que le causó un escalofrío. Era Luis. El corazón de Javier se detuvo un instante, la confusión llenándolo de nuevo. ¿Qué hacía Luis aquí? ¿No estaba en estado crítico? «Luis», gritó, sintiendo un torrente emocional fluir de golpe. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, una mezcla de alivio y miedo inundando su ser. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, Luis desapareció entre la multitud. Una sensación de confusión se instaló de nuevo en Javier. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué estaba ahí? La respuesta parecía desvanecerse, y con ella, la esperanza que comenzaba a crecer. El caos no había terminado, y Javier sabía que su lucha recién comenzaba. La tormenta había comenzado a calmarse,
pero el eco de la adrenalina seguía vibrando en el pecho de Javier. Frente a él, las mujeres se mantenían unidas, sus miradas entrelazadas en un pacto silencioso. La comunidad había enfrentado duros momentos, pero allí, en la sala del hospital, una nueva fuerza emergía en medio del dolor. Javier sintió como el peso de sus acciones empezaba a levantar un poco. Al ver que el hombre que había ayudado empezaba a recuperar la conciencia, un hilo de esperanza se tejía en su corazón. Pero la confusión aún lo invadía. ¿Qué había pasado con Luis? El momento de su llegada se desvaneció y solo dejó inquietud en su mente. Mary, al notar su ansiedad, se acercó y le apretó la mano. «Estamos juntos en esto», susurró, dándole valor con su sola presencia. Javier se giró hacia ella, viendo la preocupación dibujarse en su rostro. En ese instante, supo que su fortaleza era su mayor aliado. Las puertas del hospital se abrieron de nuevo, y un grupo de médicos entró, con una energía renovada. Javier sintió que su corazón latía más rápido al ver que no solo venían a dar noticias, sino que estaban llevando consigo paz y respuestas. Uno de ellos se acercó a Luis, que estaba recostado en una camilla, pálido pero con un hilo de vida que parecía bailar en sus movimientos. «Tío, estoy aquí», dijo Javier, acercándose rápidamente. El aire se llenó de una mezcla de alivio y tensión. Pero cuando Luis levantó la mirada, solo mostró confusión. Javier sintió que los recuerdos del pasado se desbordaban, un pasado cargado de risas, lágrimas y promesas no cumplidas. «¿Qué pasó?», preguntó Luis, su voz quebrada. Javier se agachó, su mirada fija en la de él. «Tuviste un accidente, pero estás a salvo ahora. Los médicos te están cuidando». Mary llegó a su lado, llena de preocupación. «Luis, ¿cómo te sientes?», preguntó, sus ojos escudriñando cada rasgo de su ser. «Me duele todo, pero estoy vivo», dijo Luis, tratando de sonreír a pesar del dolor. Javier sintió que sus lágrimas luchaban por salir. Había tanto que decir, tantas oportunidades perdidas, pero en ese momento, solo deseaba que su hermano recuperara la fuerza. Los médicos continuaron revisándolo. Un murmullo suave recorrió la sala. Unos minutos después, el doctor se acercó de nuevo, esta vez con una expresión más relajada. «Luis ha respondido bien a la atención», anunció. «Está estabilizado, pero necesitaremos observarlo». El aliento que habían estado conteniendo todos se liberó como un grito de aliento. Las mujeres se abrazaron entre ellas, el calor de la comunidad comenzaba a renacer. Javier sentía como el peso de la justicia y la injusticia se movía lentamente. Volvería a reconstruir lo roto, empezando con él mismo. Cuando se giró para mirar a Mary, su rostro irradiaba fuerza. «Esto no es solo un nuevo comienzo para ellos, también lo es para nosotros», dijo Javier, consciente de que el futuro ya no se vería igual. Las sombras del pasado estaban ahí, pero había luz ahora. Una luz que venía de la unidad, de la comunidad renacida. «Quiero hacer cambios. Quiero ayudar a otros como ustedes nos han ayudado hoy», continuó, sus palabras resonando en la sala. «Quiero que nuestro taller no esté solo para mujeres, sino un espacio donde todos podamos crecer». Las mujeres asintieron, y con cada gesto de aceptación, Javier sentía como el camino hacia la redención se fraguaba. La comunidad se unió en torno a ellos. Las historias de sacrificio y lucha comenzaron a fluir, y entre lágrimas y sonrisas, se selló un compromiso. Tenían que apoyarse, tenían que levantarse juntos. Y así, sintiendo el abrazo cálido de la esperanza, Javier prometió que nunca más daría la espalda a sus raíces. Este nuevo camino, repleto de oportunidades y desafíos, lo emprendería junto a cada mujer y hombre en su vida, creando un lazo que unía familias, sueños y corazones. Javier se sintió vivo. Un nuevo espíritu de lucha surgía, y sabía que la historia que estaba escribiendo empezaba hoy, juntos. Se adentraron hacia ese futuro con corazones esperanzados, abrazando la posibilidad de hacer la diferencia y sosteniéndose mutuamente en la travesía de la vida. Estás a un paso de ser parte de esta comunidad que cambia vidas. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte futuras historias inspiradoras que te dejarán sin aliento. Y si te ha gustado, deja un like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este final y cómo te ha impactado. Me encanta leer tus reacciones. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación.
Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal y ser parte de algo grande. Juntos somos más fuertes.